Hoy me acompaña un invitado que sabe lo que significa estar al límite entre la vida y la muerte. Mateo Izaza, montañista de ultraaltura, biólogo y fundador de Sawa Travel. En 2023 se convirtió en el segundo colombiano en alcanzar la cumbre del Everest sin oxígeno suplementario, una hazaña reservada para muy pocos en el mundo. Pero más allá de su fuerza física, Mateo nos enseña que la verdadera cima no está solo en llegar a ella, sino en saber descansar, respirar y preparar la mente para regresar a la base y seguir escalando otras alturas. Antes de empezar, recuerda suscribirte a este canal para darte una pausa en compañía de conversaciones inspiradoras sobre sueño, descanso, liderazgo y propósito. Vamos a iniciar este podcast con una introducción que he preparado y quiero que quienes nos están escuchando se imaginen esto. Estás a más de 8.000 metros de altura, el aire es escaso, la temperatura brutal. Cada paso es una decisión entre seguir o sobrevivir. Mi invitado de hoy no solo ha estado ahí, ha vuelto y lo ha hecho sin oxígeno suplementario, confiando únicamente en su mente, su cuerpo y su respiración. Él es Mateo Izaza, montañista colombiano, uno de los pocos en el mundo que ha escalado el monte Everest sin oxígeno artificial. También ha conquistado el Kilimanjaro, el Elbrus y muchas cumbres más. Pero lo que más me impresiona no es su capacidad física, sino su capacidad de pausa, de mirar hacia adentro, de crear una vida con propósito. Mateo es también fundador de Sawa, una empresa de turismo consciente que conecta a las personas con la naturaleza profunda y con ellas mismas. Hoy vamos a hablar de algo que nos sale en las fotos de cumbre, el descanso, la noche, muchas veces el miedo y de por qué, incluso allá arriba, el sueño, cuando llega, puede ser la diferencia entre vivir y no volver. Así que prepárense para una conversación sobre altura, humanidad y silencio, porque a veces el verdadero ascenso ocurre cuando nos atrevemos a cerrar los ojos. Así que, Mateo, bienvenido a Tiempo para Dormir. Hola Carolina, muy buenos días. Gracias a ti por la invitación y bueno, no, acá estoy listo para compartir mi historia. Genial, genial. Así que vamos a empezar por el principio y como siempre me gusta, y es, ¿qué tal dormiste anoche? Anoche no tan bien porque tengo un bebé pequeñito. ¿Cuántos años tiene cuántos meses tiene tu bebé? Tiene 13 meses, 14 ya, sí. Wow. Para Y los que todavía, son padres, pues saben que es un reto los primeros añitos de vida que el niño se acostumbre a dormir bien y en especial nuestro bebé es muy apegado a la mamá, entonces no la suelta de su tetica toda la noche. Pero bueno, no, ahí vamos mejorando el sueño. maravilloso, gracias por eso. Y pasando desde lo humano un poco a quién es Mateo, ¿cómo te defines sin hablar de lo que haces? ¿Cómo me defino? Bueno, a ver, como un apasionado por la vida. Me siento orgulloso de lo que soy, me siento agradecido por estar viviendo esta experiencia, esta existencia, esta realidad. Y soy una persona tranquila, soy un padre de familia, un esposo, también me gusta subir montañas, ¿cierto? Pero nada, soy una persona, yo creo que común y corriente, pero también maravillosa, como todos los seres humanos. Mm, gracias por permitirnos conectar con esa esencia tuya, Mateo, y que seguramente es la esencia que llevas a todas estas travesías que has hecho en tu vida y sobre todo esta travesía de ser padre, porque sí que es una gran travesía. Pero quisiera explorar, antes de profundizar en esa vida personal, em, sé que has pasado noches en diferentes montañas y también la montaña de ser padre. Quisiera preguntarte qué papel ha jugado el sueño en tu vida para bien y para mal. ¿Cuál ha sido esa relación tuya con el sueño en esos diferentes momentos que han sido importantes, críticos pues por supuesto inolvidables? Sí, a ver, yo afortunadamente soy una persona que podría decir que duermo bien, ¿cierto?
descanso. Yo he dedicado gran parte de mi vida al deporte, a subir montañas, ¿cierto? He sido una persona como con hábitos saludables buenos, juiciosa, me gusta acostarme temprano, no trasnochar. Y, y, y en cuanto al ámbito deportivo, para mí siempre ha sido muy claro que el sueño es fundamental, ¿cierto? Es lo que te permite descansar, es lo que te permite estar bien al siguiente día, recargar tus energías. Yo recuerdo que hace unos años, cuando empecé este proyecto de enfocarme en el entrenamiento para el Everest, hablaba con un médico, con mi entrenador, y él me decía, bueno, Mateo, si usted se va a dedicar a esto, gran parte de su día, de su día a día, porque hay que entrenar muchas horas al día, pues tiene que saber que el entrenamiento son tres cosas, y si se equivoca en alguna de ellas, pues no vamos para ningún lado. Y él me dijo, el entrenamiento es entrenar, alimentarse y dormir. Si te equivocas en alguna de las tres, entonces el cuerpo no va para ningún lado. Y sí, en ese sentido siempre le he puesto como mucho cuidado a dormir bien, a poder descansar, porque es fundamental para nuestra vida. Maravilloso. Y quisiera empezar a explorar un poco esta gran experiencia, y digo gran porque para mí es grandísima, de llegar a la cima del Everest. Cuéntanos un poquito de esa historia y también te voy a invitar a que nos cuentes de otras, pero específicamente con esta, ¿qué significó para ti dormir en esas condiciones? ¿Qué fue, cuál quizás fue el reto más grande que tuviste que experimentar tanto en el ascenso como en el descenso? Sí, pues a ver, en el Everest jugaba un papel fundamental el dormir, porque el dormir es descansar y cuando tú te lanzas hacia la cima de la montaña, pues bueno, hay que hablar antes que para llegar al Everest hay 4 campamentos antes de la cima, ¿cierto? O primero los contextualizo un poco. Hay que caminar primero una semana hasta el campamento base, ¿cierto? Uno camina entre las montañas del Himalaya hasta llegar a un campamento base, que es donde está la mayor parte de la gente. Es un campamento que está situado a 5.300 metros de altura. Tiene, digamos, unas condiciones relativamente buenas y cómodas porque allá hay cocineros, hay baños tipo letrina, se puede uno hasta duchar. Digamos que es algo cómodo, pero de ahí hacia arriba hay otros 4 campamentos cada vez más altos y, y pues donde hay que dormir, ¿cierto? Y entonces cuando uno se lanza hacia alcanzar, hacia esa meta de llegar a la cima, pues debe primero pasar casi 2 meses en la montaña aclimatando el cuerpo, ¿cierto? Y una vez ya hecho ese proceso de aclimatación y hay una ventana meteorológica como favorable para uno ascender hasta la cumbre, pues ese proceso toma en realidad 5 días. Un día vas al campo uno, el día 2 vas al campo 2, luego vas al campo 3, vas al campo 4 y el quinto día intentas subir a la cima. Pero la realidad es que no son 5 días, sino que es un día de una duración multiplicada 24 por 5, porque en ese proceso tú básicamente no duermes, no puedes descansar. Entonces, tal vez en el campo uno y 2 algo se descansa, pero lo que es en el campo 3 y en el campo 4, tú estás allá de noche metido en tu sleeping bag a menos tantos grados, pero no estás durmiendo. Entonces es un día de cumbre muy largo de 70 horas en en el que no duermes por la dificultad, por muchos factores, ¿cierto? Principalmente por la altura en la que estás sobre el nivel del mar. Eso hace que no haya suficiente oxígeno y si no hay suficiente oxígeno, el cuerpo no puede entrar en un sueño profundo, no puede descansar. Pero también hay otros factores que alteran el sueño, como el no poder comer, porque tampoco uno allá puede comer, el cuerpo ya no te recibe alimentos. Y por lo menos para mí, y creo que para la gran mayoría de personas, el factor de que juega el estrés en el sueño es bien importante. Si tu cabeza está ahí como, bueno, mañana me lanzo a la cumbre, salgo de esta carga y uno piensa en tantas cosas que puede pasar. Entonces, si tu mente no está tranquila, tampoco logras
conciliar el sueño. Sí. Wow. Wow, y es para uno es muy difícil imaginarse en esas condiciones porque por supuesto son pocas las personas que llegan a estar en esas condiciones, y por supuesto son muy desafiantes y por eso me imagino que es también toda esta preparación para que tu cuerpo pueda resistir tantas horas, ¿no? Tantas horas sin sueño y que puedas tener también, llamémoslo, la claridad mental, no solamente para terminar de hacer el ascenso, sino para luego emprender el camino de regreso. ¿Cómo es la siguiente noche después del descenso? Si hay descanso, no hay descanso, se duerme, no se duerme. Em, en mi caso fue relativamente buena, fue algo extraño porque yo planeaba salir del campo 4 hacia la cumbre y el campo 4 estamos hablando que está situado a 8.000 metros de altura. Em, Eso se llama la zona de la muerte y se llama la zona de la muerte porque precisamente el cuerpo no puede sobrevivir a esa altura más que unas pocas horas. Ningún ser humano podría sobrevivir allá varios días. Entonces lo que uno trata de hacer es llegar al campo 4, que es la zona de la muerte, descansar un poquito, hidratarse unas pocas horas y seguir ascendiendo hacia la cumbre y en el descenso hacerlo igual. Llegar al campo 4, hidratarse y seguir bajando por más cansado que uno esté, porque lo que uno trata es de huir de esa zona de gran altura. Entonces, si quieres llegar al campo 3 o al campo 2 que están más abajo y puedes respirar un poco mejor. Eh, yo lo había planificado así, pero cuando alcancé la cima, bueno, por diferentes circunstancias que tal vez podríamos pues contar aquí ahorita, yo me demoré mucho en el descenso porque estuve ayudando a una persona que tenía congelaciones en las manos, eh, también porque en el ascenso hubo un grupo de personas que iban muy despacio, entonces no me permitieron subir más rápido porque todos vamos pegados como a una cuerda. En fin, el caso es que yo llegué al campo 4 muy tarde. Yo planificaba llegar tipo 12 del día y llegué 6 de la tarde, unas 6 horas tarde, ya estaba empezando la noche. Llevaba casi 24 horas a esa altura caminando con 1 litro de agua sin comida. Entonces ya como estaba tan agotado decidí que no iba a seguir descendiendo, sino dormir en el campo 4. Dormir es un decir, pero, pero yo creo que estaba tan cansado que pude conciliar algo ahí el sueño. O sea, muchas personas en las montañas, en las altas montañas pasa algo que se llama la muerte dulce y es que la gente está tan cansada, tan agotada que para a dormir un momento y así se queda, el cuerpo se apaga. Entonces ese era uno como los riesgos, uno decir, bueno, me voy a acostar acá, pero me voy a levantar al otro día. Sí podré levantarme. Y claro, una noche a menos 30 y punta de grados, bajo cero, en una carpa pequeña, con ráfagas de viento todo el tiempo que mueven la carpa, que suenan, pero dentro de las condiciones yo algo pude conciliar el sueño, algo pude descansar, y al otro día afortunadamente pues tenía energía para seguir continuando el descenso. Ese El fue deseo. como en mi caso particular esa noche después de la cumbre. Wow. Y ya cuando, me imagino que al siguiente día desciendes hasta el campo base o hasta dónde desciendes al otro día que descansas. Bueno, al siguiente día yo descendí hasta el campo 2, o sea, pasé el 3 y luego llegué al 2, eh, y no quise seguir descendiendo porque para llegar al campo base hay una sección peligrosa que uno debe cruzar muy de madrugada. Y como ya era un poco más tarde, entonces yo dije, bueno, no tengo afán, continúo mañana bien de madrugada por esa sección para evitar como las avalanchas, los desprendimientos de los bloques de hielo, en fin. Entonces llegué, fue al campo 2 a descansar, a dormir. Claro, allá duerme uno ya mucho mejor porque son 6.500 metros, es muy alto todavía, pero comparado a 8.000 está uno como en la playa, ¿cierto? Por Entonces supuesto. allá sí pude ya conciliar bien el sueño, la temperatura, sí, podía ser -20, -25 grados en la noche, pero no hace -35, -40 como a 8.000 y ya entras tú en calor más fácil, ya bajaste de esa zona tan peligrosa que es la zona de la muerte y también la mente ya ahí está como más tranquila. Los montañistas sabemos que la cumbre real es abajo en el campo base
pero por lo menos yo ya había huido de la cumbre del Everest, ¿cierto? De esa zona de la muerte que llamamos. Entonces ahí pude conciliar mejor el sueño, sí. Absolutamente, gracias. Y quisiera ahora moverme a esta otra aventura de ser padre, donde también hay unos desafíos con el sueño enormes. Entonces, quisiera preguntarte en tu experiencia como montañista, como hombre, como padre, como esposo, ¿cuál ha sido quizás el desafío más complejo de cara al sueño? Pues a ver, yo he tenido diferentes momentos en la vida difíciles de cara al sueño. Una es esta, por supuesto, la tarea de ser padre. Yo creo que esos primeros 15 días cuando nace el bebé él es una cosita demasiado frágil que uno con una sábana lo puede ahogar o con un movimiento lo puede quebrar, no sé. Entonces esos primeros 15 días es uno como un sonámbulo, es un zombie porque no, o sea, o en el caso particular de nosotros, cada padre o madre vivirá diferente, ¿cierto? Pero en nuestro caso, claro, eso fueron 15 días sin dormir, o sea, si dormíamos una hora bien dormida en la noche era mucho, ¿cierto? Y, y yo creo que precisamente es el sueño lo que lo acaba a uno, o sea, lo que no lo deja recuperar. Como te decía yo ahorita, yo siempre he tenido un estilo de vida muy saludable, mi esposa también, somos de los que nos acostamos muy temprano, nunca trasnochamos, no bebemos, no rumbiamos, pero justo en estos días hablábamos y decíamos, a nosotros nos da mucho más duro un trasnocho que salir a tomar alcohol o algo así, o un guayao, una borrachera. Sentimos que es más difícil para el cuerpo no dormir, no descansar. Y, y sí, en realidad, pues yo te puedo decir que esos primeros 15 días fueron un reto para mí. Y no estás solo, no estás solo. Yo siempre repito que en mi experiencia personal, que yo soy madre de 2 hijos, yo considero que el primer mes después de mi primera hija fue mi peor mes de mi vida porque no dormí. Y lo recuerdo con un poco de pavor porque fue muy difícil, y tiene, digamos que esta falta de sueño, yo digo que el guayabo es más producto de la falta de sueño que el alcohol. Claro. Porque uno no se siente en sus 5 sentidos, hay cansancio permanente, reactividad emocional. Entonces, lidiar esa primera etapa es un reto enorme. Quisiera preguntarte también, si miras hacia atrás en tus todos estos años de montañismo, eh, ¿cómo definirías, esa relación con el sueño? Al final, una de las cosas que te escucho decir es que es algo que tú proteges, que tú eres muy intencional en cuidar y asegurarte que sea esa, ¿no? En esa tripleta siempre esté resguardado. Em, ¿Cuándo el sueño se ha convertido más en un enemigo? Quizás te ha generado como esa reacción contraria. Bueno, el sueño es un enemigo precisamente en estos proyectos difíciles de montaña o yo antes también competía en una cosa que se llaman carreras de aventura, que básicamente es eh, recorrer por la naturaleza, sea en kayak, bicicleta, en muchos deportes, eh, un territorio. Y esas carreras solían durar 5 días, 6 días, 7 días y no tienen un tiempo para dormir. O sí lo tienen, pero tú decides cuándo. Y yo recuerdo muy bien, más que en el montañismo, en esas carreras, lo más difícil para mí, más que montarme en una bicicleta y pedalear 20 horas y después coger un kayak 10 y después caminar 15 y volvería a hacer eso durante 6 días, lo que más le teníamos todos era al sueño, porque después de 2 días de no dormir, la tercera noche es súper difícil. O sea, llevas 2 días enteros haciendo deporte, 2 noches enteras sin dormir. La tercera noche es una cosa muy difícil. Yo recuerdo en un momento en una carrera de aventura que yo ya no podía más del sueño y me cerraban los ojos y yo le decía a mi compañero de equipo, vení, te voy a dar la mano mientras caminamos y yo trato de dormir estos 20 segundos que la carretera es medio recta, entonces yo dormía caminando de a 20 segundos
Obviamente uno no descansa, ¿cierto? Pero, pero sí, llegué a tener unos retos con el sueño súper importantes y parte de la estrategia primordial del equipo, porque esas carreras eran en equipo, era cuándo vamos a dormir y cuánto. Es mejor dormir 2 horas muy bien o dormir una sola hora para que otros equipos no se te pasen, ¿cierto? Yo creo que fuimos aprendiendo que lo perfecto era dormir entre 1 y 2 horas, pero bien dormido y no media hora, sino entrar en un sueño más profundo. Y tal vez eso, dormir 1 o 2 horas por noche durante 4, 5, 6 días que duraban esas carreras. Y el montañismo es algo similar, porque si no duermes bien en los días de montaña, al siguiente día pues no tienes la suficiente energía, no has recuperado suficientemente el cuerpo para ascender a la cumbre. Entonces siempre ha sido un reto importante y por eso te decía yo desde el principio que en uno de los factores que más tengo que estar pendiente es de cómo me voy a recuperar, cómo voy a dormir. Entonces tengo que llevar una buena colchoneta, un buen sleeping bag, ¿cierto? Pero también ser capaz de entrar en ese estado de sueño, que en mi caso lo que más me ha dificultado es la parte mental. Cuando yo no puedo dormir bien en algún lugar, más que las condiciones climatológicas, es porque mi mente está dispersa, porque mi mente está estresada, porque sigo trabajando, me acuesto a dormir y cierro los ojos, pero mi mente sigue ahí trabajando. Eso es como lo que a mí más dificultad me ha dado en la parte del sueño. Mm. Y más adelante te quiero preguntar sobre algunos tips o técnicas que has utilizado para gestionar ese ruido mental en las noches, pero antes de pasar allá, quisiera preguntarte ahora desde la perspectiva de tu empresa de Sagua, donde llevas grupos de personas a diferentes travesías en Colombia. Me imagino que también te enfrentas a personas que quizás no le dan esa importancia al sueño. Y de cara a estas travesías, ¿cómo logras tú cómo compartir ese mensaje de ayudar a que las personas tomen esa conciencia? Sí, es verdad, es bien importante. Por ejemplo, hace 8 días estábamos recorriendo el camino al campo base del Everest, precisamente con un grupo de colombianas. Eh, es un camino que te toma 11, 12 días en ir y bajar, ¿cierto? Y el día más retador es llegar a ese campamento base del Everest, porque cada vez vas ascendiendo en altura. Entonces, desde el principio, yo le decía a las personas, al grupo, les decía, es muy importante que durmamos bien, entonces no trasnochemos, no nos acostemos tarde. eh, y hay varios factores que ayudan en el dormir bien. Allá en altura, por ejemplo, es fundamental estar hidratado, estar muy bien hidratado durante todo el día, tomar buen líquido con sales minerales inclusive en la noche también, porque allá se pierde mucho líquido con solo exhalar. Uno puede a esa altura perder hasta 3 4 litros de líquido solo con exhalación. Entonces es importante mantenerse bien hidratado, pero ahí también estaba la clave en que entre más tomo, pues más veces me voy a tener que levantar a orinar por la noche. Y bueno, eso ya está comprobado. Es mejor no aguantarse porque no vas a dormir de estar ahí aguantándote con la vejiga llena y más bien levantarse, ir al baño y seguir durmiendo. Pero sí, era un mensaje importante para mi grupo de tratar de acostarnos temprano, de allá pues la gente no estaba en su labor cotidiana del trabajo, entonces la mente también permitía como estar tranquila y descansar. Pero el mayor reto que teníamos en ese tipo de viajes era, o en ese viaje en particular, era la altura. Por la altura el cuerpo no es capaz de dormir bien, de descansar bien, porque claro, tienes mucho menos oxígeno y para dormir también necesitas que el cuerpo pues esté funcionando para entrar como en un estado de relajación. De hecho, cuando uno hace deporte muy duro o está supremamente cansado, la gente cree que uno va a dormir muy bien, pero no es así. Cuando el cuerpo está tan estresado físicamente, tampoco eres capaz de dormir. Así es, así es. Y eso me lleva a la pregunta que te iba a proponer sobre qué tips, qué técnicas has aprendido en tu vida a utilizar para uno gestionar ese ruido mental y por el otro lado, cómo llegar a la noche con menos estrés en el cuerpo, es decir, cómo preparar tu noche para realmente poder descansar. Bueno, mira,
Yo creo que de alguna manera eso depende mucho de cada persona, ¿cierto? Como de quién soy, de qué tan tranquilo soy, qué tan estresado, cómo me relaciono. Pero finalmente sí hay algunas cosas que se pueden hacer. Un médico bioenergético hace muchos años me enseñó algo que a mí en particular me ha servido. Él me decía, vea, el cerebro es un poquito como un computador. Y cuando tú tienes un computador y lo vas a apagar, uno primero tiene que cerrar los programas con los que ha estado trabajando, todas las ventanas que tiene por ahí abiertas, y después el computador se apaga. Si uno se va a la cama y no cierra esas ventanas, sino que cierra los ojos, las ventanas están ahí, el computador está ahí como medio funcionando. Entonces lo ideal es eso, cerrar esas ventanas de pensamiento que uno tiene, esas preocupaciones, ese qué voy a hacer mañana. Hay unos que vivimos mucho en el futuro como planificando lo que va a hacer mañana. Por mi papel de guía y de organizador de viajes, yo tengo como que estar adelantándome a todo lo que va pasando y tiendo mucho a ser así. Entonces me cuesta a veces cerrar los ojos y dormirme de una, y sino que mi mente sigue como preparando el viaje de mañana o lo que va a pasar. Entonces aprendí como a descargar, a cerrar esas ventanas del computador de mi mente, descargándolas en un papel. Entonces yo soy de los que cojo una libreta y apunto las tareas que tengo al siguiente día. Mañana voy a hacer esto, 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 y las descargo de la mente al papel y yo ya quedo tranquilo y me puedo dormir un poco más fácil. Eso en particular a mí me ha servido mucho cuando tengo mucho trabajo, ¿cierto? Em, Eso principalmente en la parte mental y ya en los otros, en lo otro que es importante para el cuerpo, pues lo que te decía ahorita, de estar sanamente alimentado, de no comer, pues, por ejemplo, productos con cafeína, porque eso te va a alterar, de tratar de comer temprano, no a las 8 9 10 de la noche, sino de tal vez hacer una cena liviana tipo 6 de la tarde. Yo soy de los que prefiero hacer eso y así el cuerpo puede descansar mucho mejor. Y en este momento, un poco pensando en quienes nos escuchan, ¿tienes algún ritual cuando haces un día de entrenamiento muy fuerte? ¿Hay algún ritual o alguna rutina que tú hagas para bajar revolución, para preparar tu cuerpo para el descanso? Bueno, yo en particular medito, entonces por las noches antes de dormir yo medito, inclusive cuando termino la meditación puedo seguir ya es dormido. Entonces eso digamos como que me ayuda porque me prepara de alguna manera, descargo lo que tengo, me concentro es en la respiración, entonces el cuerpo entra como en un estado de relajación que facilita mucho pues el dormir, pero sí habría, pues, o lo hago yo en mi caso, pues como que entrar en ese estado de meditación. Y meditación no es nada complicado. Meditación es cerrar los ojos, respirar, ser consciente como del presente y no es tampoco como dejar la mente en blanco como mucha gente piensa, ¿no? Uno puede tener pensamientos y verlos pasar, pero no quedarse ahí, identificarse con ellos y empezar a resolver el problema, sino que la mente pase y haga su juego, pero no es empezar a relajarse y sentir más la respiración y el presente. Eso a mí me ayuda a dormir. Gracias. Y fíjate que una de las cosas que reconozco en lo que me has compartido tiene que ver con esta tecnología humana tan poderosa que es la respiración. La importancia que tiene no solamente para dormir, sino para gestionar la mente y el cuerpo de cara al descanso o de cara a la acción, porque me imagino que cuando se trata de escalar o hacer este tipo de travesías que requieren de mucha fortaleza física, pues por supuesto la respiración se trabaja para poder tener esa fuente de energía constante. Y siento que poca importancia también se le da a la respiración en las noches. O sea, yo he visto, por supuesto, cada vez más casos de personas que roncan, que no cuidan su respiración en las noches y eso al final pues tiene una afectación enorme y seguramente es una limitante para quienes quieren escalar, el no poder respirar adecuadamente pues los pone en una condición particular. Eh, quiero preguntarte, ¿qué hace una noche perfecta para ti? Una noche perfecta para mí,
Pues sí, primero conciliar el sueño. Hay momentos en que el cuerpo logra entrar en unos estados de que te vas y son noches realmente reparadoras. No necesito demasiadas horas, tampoco muy pocas, pero tal vez con 7 horas de sueño mi cuerpo se recupera. Hay otras personas, cuando era más joven necesitaba más horas, 9 horas y me quedaba cortico, 10, o puede dormir uno las 12 horas. Ya siento que con 7, 8 horas yo duermo bien. Necesito tener una temperatura adecuada, ¿cierto? Que el cuerpo no esté luchando toda la noche o en calentarse o en enfriarse. Y necesito estar hidratado previamente, no tanto hidratar por la noche, sino que ya esté hidratado previamente para que el cuerpo pueda también funcionar bien y descansar. Y, y bueno, también es chévere tener un colchón cómodo. Para mí no es tan importante porque he dormido en muchos lugares incómodos en la vida y créeme que cuando uno realmente tiene sueño y el cuerpo necesita descansar, uno puede dormir en cualquier lugar, en cualquier lugar. Yo recuerdo que en una carrera de aventura, en esa que llevamos varios días sin dormir, un compañero íbamos en bicicleta en una subida muy empinada, muy despacio, y él como que se cayó ahí con una piedra y quedó caído por allá en una cuneta, y así siguió durmiendo, con las manos en la bicicleta, y ahí sí, y uno se puede quedar dormido ahí cuando está bien cansado, entonces tal vez el colchón tal vez no es lo más importante, pero sí estar con la mente tranquila, estar bien hidratado, sí, eso es básicamente. Mm. Y de cara a quienes nos escuchan, esas personas que tal vez quieren empezar a hacer este tipo de deportes o personas que incluso quieren tener mayor claridad, sentirse más recuperados en el trabajo, porque cuando hablamos del trabajo, no solemos darle tanta importancia al sueño cuando tenemos que no, ir a una oficina. Fíjate que en el deporte lo que yo he visto es que hay un énfasis muy importante en el sueño y siempre lo ha habido, pero fíjate que en otras dimensiones de la vida o en otras áreas donde las personas se desempeñan frente a un computador o hacen asesorías o están en temas comerciales, el nivel de desempeño que hoy día la vida exige es muy alto, pero la importancia que se le da al sueño es muy baja. Em, entonces, mi pregunta es, ¿tú qué le dirías a estas personas, no solamente las que quieren, digamos, empezar a practicar este tipo de deportes de aventura, sino aquellas que todos los días tienen esa aventura en la oficina, pero que no le están dando importancia suficiente al sueño? ¿Qué les dirías? Sí, pues mira, a los que quieren empezar a hacer deporte, a mí en particular me parece que es una muy buena opción para dormir, porque la vida es como un equilibrio, ¿cierto? No hay que ser el superdeportista, pero sí, si todas las patas que componen esa mesa de la vida tú las equilibras, pues puedes estar como en armonía, ¿cierto? Y el deporte, cuando no es un deporte, una cosa extrema, excesiva, te ayuda mucho a el funcionamiento hormonal, a que tu cuerpo se regule bien, vas a quedar con un nivel de cansancio no muy alto, pero que te va a permitir como dormir mejor. Entonces yo creo que el deporte es una buena herramienta para dormir mejor. Hay algo que a mí me pasa y es que cuando se hace deporte de alta intensidad, como hacer carreras muy rápidas o algo que te libere demasiadas endorfinas, y lo haces muy tarde en la noche, tú quedas como despierto, quedas en un estado muy bueno porque es como flotando uno, pero el cuerpo sigue por dentro con todas esas hormonas que liberó. Entonces tal vez no hacer deporte a las 9 de la noche antes de acostarse, o si lo vas a hacer, que sea algo suave, una caminata suave, no algo muy duro. O si vas a hacer el ejercicio de intensidad, que sea en la mañana. Pero yo creo que el deporte es una muy buena herramienta para ayudar a dormir, porque te empieza a dar salud, el cuerpo se empieza a equilibrar, entonces es una buena herramienta. Y, y a los que se meten mucho en el mundo laboral es precisamente eso, tratar de hacer unas pausas para que su vida no sea solo ahí la empresa, el computador, porque ahí es donde nos empezamos a desequilibrar, ¿cierto? Lo que te decía, poder dormir bien también conlleva tener un equilibrio en otros aspectos. Entonces sí, inevitablemente toca bajarle un poquito al nivel
de trabajo, dedicar un poquito de tiempo y atención a la alimentación, al deporte, a hacer algo también de gozo, pues que uno por la noche antes de dormir pueda leer un libro que le guste o tal vez ver una película que le guste, porque eso ayuda a que la mente se distraiga un poco de ese mundo cotidiano de preocupaciones y de trabajo, te saque de esa rutina y puedas pues entrar en un estado de sueño mejor. Cuéntanos un poquito de Sawa. ¿De dónde surgió este proyecto? Y también cuéntanos si las personas quieren anotarse en uno de estas aventuras o estos viajes que ustedes organizan, ¿cómo lo podrían hacer? Bueno, sí, pues mira, SAWA es una agencia de turismo de naturaleza que nació de seguir el corazón. Yo nunca planifiqué crear una agencia de viajes, pero desde muy joven lo que me gustaba era viajar. Yo también estudié biología, entonces viajaba por la naturaleza, eso era lo que movía mi vida, lo que me apasionaba. Empecé a viajar por todo el país, conocí sus 32 departamentos. Y luego casi que sin proponérmelo empecé a hacer viajes con personas, con amigos inicialmente, compartiendo mi experiencia de viajero, ¿cierto? Y terminé pues como creando la agencia, trabajando en ello. Entonces, pues nada, en Sagua hacemos viajes a diferentes lugares de Colombia, casi todos son lugares naturales, vamos desde La Guajira hasta los llanos, la Amazonía, el Pacífico, el Atlántico, escalamos montañas, tratamos de abarcar como todo el territorio colombiano, hacemos viajes personalizados, lo que la gente nos requiera, y también ahora estamos haciendo viajes internacionales también como a ciertos lugares sí, relevantes, pues como en términos de naturaleza. Entonces estamos yendo al campo base de leves, hacemos safaris en África, recorremos algunos países en Sudamérica, escalando montañas. En fin, entonces nada, están invitados a los que se quieran unir a nuestros viajes. Tenemos una página web que se llama sawa.travel, sawa es SAWA, y en Instagram también nos encuentran como Sawa Travel Colombia. Ahí nos pueden escribir y bueno, bienvenidos a viajar con nosotros. Gracias. Y vamos a cerrar con una sorpresa. Estas son 5 preguntas para cerrar el episodio. La idea es que no las pienses demasiado, pero se las hago a todos mis invitados. Entonces, la primera pregunta es, un sueño del que te acuerdes. ¿Un sueño de sueño de noche o sueño hecho realidad? Sueño de noche. Y un sueño de noche, estaba hace poco en una barquita remando con unos turistas en el Amazonas y cuando nos acercamos a la orilla, un jaguar saltó encima de nosotros. Ese lo soñé hace muy poquito. Qué fantástico, qué fantástico. Y has visto, me imagino que has tenido la oportunidad de ver jaguares en la vida real. He visto huellas porque ver el animal de frente es difícil. He visto las huellas muchas veces, muy cerquita, muy frescas, pero no he tenido esa fortuna de encontrármelo cara a cara. Mira que te busco en tus sueños. Segunda pregunta, un lugar en el mundo en el que hayas dormido 10/10. El Parque de los Nevados. Paradójicamente, uno allá no duerme muy bien, pero hay noches en las que he dormido, cierra uno el sleeping y de pronto mira el reloj y uno dice, ay, ¿cómo así? ¿Ya amaneció? ¿En qué momento? ¿Y no te volteaste en toda la noche? Sí, allá recuerdo unas buenas noches en unos termales donde he dormido 10 horas seguidas. Guau. El mejor amanecer. El mejor amanecer. Y tal vez en Perú, escalando unas montañas en la Cordillera Blanca de Perú, recuerdo un amanecer. Bueno, he tenido muchos amaneceres bonitos en realidad porque casi siempre que escala las montañas son en la noche y te coge los amaneceres, pero recuerdo este muy especial en una montaña que se llama el Alpamayo, era una montaña de hielo y uno escala toda la noche y empieza a ver cómo en el horizonte se empieza a teñir como naranjadito, cada vez más luz, luego va saliendo el azul, ese lo recuerdo mucho. El mejor atardecer. En el mar, yo creo que en el mar. Yo viví un año en Nueva Zelanda
tuve la fortuna de vivir como al frente del mar unos meses, en un parque nacional, bueno, en un lugar supremamente bello y los atardeceres ahí todos los días eran el sol gigante que se escondía ya al fondo del mar. Wow. Y finalmente, Mateo, ¿por qué es tiempo para dormir? ¿Por qué es tiempo para dormir? Bueno, porque es de lo más importante que debemos hacer en la vida. Dormir, pasamos casi, no sé, tal vez un tercio de nuestra vida durmiendo. Entonces, pues hay que prestarle atención, ¿cierto? Al dormir hay que prestarle atención si pasamos tal vez la mitad o un tercio de nuestra vida. Por eso debemos tener un tiempo para dormir. Genial. Pues Mateo, gracias por este rato. Espero que nos volvamos a encontrar, ojalá presencialmente en una de tus aventuras, porque me muero de las ganas de hacer algo así con mi familia y te deseo que sigas creciendo y que sigas impactando la vida de muchas personas con tus experiencias, con tus historias, con tus viajes. No, muchas gracias a ti, Carolina, por la invitación, por escuchar mi historia y bueno, a todos los que están escuchando este programa. Muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Tiempo para Dormir. Hoy me quedo con 3 grandes insights de mi conversación con Mateo. En la montaña como en la vida, el verdadero ascenso ocurre cuando cuidamos de las 3 patas del rendimiento: entrenar, alimentarte bien y descansar. La mente es el mayor obstáculo para descansar, más que el frío o la altura. Lo que nos roba el sueño es el ruido mental. Y finalmente, la cumbre no está en llegar a la cima, sino en poder regresar con claridad y energía para seguir viviendo y alcanzar otras alturas. También nos quedamos con 3 tips prácticos. Escribe antes de dormir para cerrar esas ventanas mentales que te impiden liberar tu mente. Prefiere una cena ligera y temprano porque tu cuerpo lo agradecerá durante la noche. Incluye la meditación o la respiración consciente como ritual para preparar el descanso. Y quiero cerrar con esta frase poderosa de Mateo: dormir es de lo más importante que debemos hacer en la vida. Pasamos un tercio de nuestra existencia durmiendo. Por eso debemos tener un tiempo para dormir. Gracias por hacer parte de esta conversación. Recuerda suscribirte y compartir con alguien que necesite dormir mejor.